Tengo una palabrita para todos nosotros. Es devocional, o sea que no va a dar la noche ni nada. Es devocional, pero creo que nos va a hacer bien esta palabra. En el nombre de Jesús. Vamos a leer la Biblia. Sabéis que acostumbro a leer poquito, un texto, dos. Hoy vamos a leer un poquito más porque es que es muy importante todo lo que vamos a leer. ¿Amén? Luego trataremos pues lo que Dios ponga en nuestro corazón, y estoy seguro que la iglesia pues va a recibir palabra de Dios. Amén. Vamos a leer la Biblia en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer y dice así: que Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos dé conocimiento para comprender esta palabra. Amén. 6 días después, Mateo capítulo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte al monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, en quien tengo complacencia, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, y entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Y termino con esto. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Puedes dar un aplauso al Señor en esta hora? Qué maravilla, ¿verdad?, lo que acabamos de leer. En el capítulo 16, hermanos, Juan, no vamos a hablar del Evangelio de Juan, ¿verdad? Vamos a ir al mensaje. En el capítulo 16, el Señor les está diciendo que llegará un momento que Cristo tiene que ir a Jerusalén, y que allí va a sufrir de mano de los ancianos y de los fariseos, que le va a ocurrir toda clase de mal, y que va a morir, y que va a resucitar. Es la primera vez que Cristo dice que va a morir y también que va a resucitar. Y usted dirá: pero si el Señor lo dijo, ¿por qué ellos no creyeron cuando resucitó? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Amén. No creas que muchos lo creyeron, pero Él lo dijo. Y nadie puede matar a la vida. A la vida no se la puede matar. Y Jesús dijo: Yo soy la vida. Nadie tiene vida en sí mismo, pero hablando del verbo de Jesús dice: en Él estaba la vida de los hombres. Ninguno de nosotros puede tener vida en nosotros mismos, porque tenemos una vida establecida con unos límites en esta tierra. Que Dios nos guarde muchos años, pero tenemos un límite para esta habitación del alma, que es nuestro cuerpo. Pero Él dice: en Él estaba la vida y la vida de los hombres. Estamos hablando, hermanos, que Cristo les dice que Él va a morir y que también va a resucitar. Y esto, en vez de animarlos, los entristece. ¿Sabéis por qué? Porque ellos no pensaban que iba a resucitar al tercer día. Ellos pensaban que iba a resucitar evidentemente en el día postrero. Porque los hebreos en el Antiguo Testamento conocían la resurrección. El primero que habló de la resurrección, ¿quién fue? Fue Job, que dijo: si un árbol se corta por las ramas, puede retoñar. Pero si un árbol se corta por la raíz, ya no tiene arreglo. Y no estaba hablando de árboles, estaba hablando de personas. Pero dice: aun del polvo, cuando venga el agua, aun del polvo se levantará. Y Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y notad esto, y en esta mi carne, mis ojos le han de ver. Amén. Estaba hablando Job de la resurrección, pero me voy un poco más atrás. Hubo alguien antes que Job. ¿Te has vuelto loco, pastor? Sí, hubo alguien en Génesis que comprendió algo antes que Job. ¿Sabéis quién es? El llamado padre de la fe, Abraham.
Porque Abraham comprendió que dar a su hijo en sacrificio era algo que Dios lo podía hacer, que sí, que se lo había mandado, que era un conflicto entre ser buen padre y ser buen siervo. Si era mal padre, era buen siervo, pero si era buen siervo, era mal padre. Y tenía un conflicto, pero decidió obedecer a Dios y en su corazón, dice Corintios, entregó a su hijo. Porque Abraham también recibió que su hijo resucitaría el día postrero. Marta le dijo a Jesús: Señor, yo sé que mi hermano Lázaro resucitará el día postrero. Esta era la doctrina que tenían los hebreos, y ellos, como hebreos, entendían que Jesús se iba a morir y que resucitaría el día postrero. ¿Cuánto? 2000 años, 1000 años, 3000, no lo sé. Se han quedado tristes. Y de repente, como los ha visto tristes, Dios Jesús ha dicho: con lo que más cerca tenía, porque Dios usa a los que tiene cerca. A los que tiene cerca, porque Él siempre usaba a Pedro, Jacobo y a Juan, porque eran los que tenía cerca. Se los lleva al monte alto. ¿Sabéis, hermanos, qué significa el monte alto? En el Antiguo Testamento, cuando Moisés iba a hablar con Dios, ¿a dónde iba? Al monte alto. Cuando Elías iba a hablar con Dios, ¿a dónde iba? Al monte alto. ¿Por qué se lleva al monte alto a los 3 apóstoles? Porque efectivamente iban a hablar con Dios. Y dice la Biblia que era necesario, eso marcó el antes y el después. Lo que los señores dicen el paradigma de la fe es cuando Cristo, delante de Pedro, Jacobo y Juan, empieza a decirles y empieza a hablar con ellos, y mientras está hablando con ellos, Juan le dice: su rostro se ha vuelto como el sol a mediodía, sus vestiduras se han vuelto resplandecientes como la blanca lana. Ellos han entendido que lo que estaban presenciando en ese santo monte no era una cosa cualquiera. No estaban delante de uno de los profetas, no estaban delante de Isaías o de Samuel o de Eliseo, no, ni tan siquiera de Juan el Bautista. Estaban experimentando algo que muchos profetas ansiaron ver y que ninguno de ellos vieron, porque solamente vieron las promesas del Mesías. Es verdad, hermanos, que Isaías, que se llama el quinto evangelio, habló mucho del Mesías, tanto que parece que lo hubiera visto y ha descrito cosas de su carácter, su forma de predicar, incluso nos ha dicho cosas de su físico, de su manera de ser, de su manera de proceder, de cuál iba a ser su mensaje. Pero Elías, hermanos, no tuvo el privilegio de ver al Mesías. Y dice la Biblia que aquellos 3 hombres, Pedro, que significaba la revelación, Juan, que significaba el amor, y Jacobo, que significaba la santidad, estaban allí los 3 presentes, y delante de ellos se ha transfigurado a divino, haciéndoles entender que Jesús no era un profeta más, no era como Eliseo, ni como Samuel, ni como Isaías, no. Él era el Mesías prometido que había profetizado Isaías en el capítulo 9 y en el texto 6, que decía: un niño nos es nacido, pero el hijo nos es dado. ¿Y cómo se llamará? Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Era el cumplimiento de todas las profecías. ¿Sabéis qué probabilidad hay de que alguien cumpla las 33 profecías? Es lo mismo que desmontar un reloj, tirarlo al aire y esperar que se monte en el aire y caiga montado. Es la misma probabilidad. Es técnicamente imposible. Solo Él cumple todas las profecías sobre el Mesías. Todo lo que le aconteció a Cristo estaba profetizado. Estaba dicho que iba a pasar. Tú, hermano, tú y yo no puedo elegir dónde nací, ¿verdad? Yo nací en Zaragoza, en la maternidad de la Plaza Toros. Yo no puedo elegir dónde nacer, ¿verdad? Pero decía Miqueas 5:2: tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias, de ti saldrá el guiador de Israel. Y sus salidas son desde la eternidad y desde los días del principio. Tú no puedes elegir dónde has nacido, pero Cristo eligió dónde iba a nacer. Tú no puedes elegir de qué familia eres cuando naces. No, pero Cristo dijo: y saldrá un vástago de la tribu de Judá y retoñará. Él ha elegido la familia y ha elegido el sitio donde iban a nacer. Esto es el Mesías, hermanos. Y claro, estos hebreos 3, Pedro, Jacobo y Juan, estaban mirando y decían: ay, Dios mío,
lo que han profetizado tanto, lo que hemos oído en la sinagoga cuando éramos niños. Pedro, sí, ¿te acuerdas? Hablábamos del Mesías, el tronco del vástago de Isaí, el hijo de David. Estamos delante de este cumplimiento. Y claro, ellos cuando lo ven divino dicen, es bueno para nosotros que estemos aquí. Hombre, y tanto. En el libro de Génesis capítulo 3 y texto 15 ya se anunció la venida del Mesías. Se le llamó la simiente de la mujer, que heriría en la cabeza a la serpiente, es decir, la cabeza significa autoridad, que le quitaría la autoridad a la serpiente antigua. Esto es al diablo, que el Señor lo reprenda. Toda la Biblia gira alrededor de la persona maravillosa de Jesucristo. Y dicen todos, qué milagro, se ha transfigurado a divino delante de Pedro. Déjame a Pedro, Juan. Falta Jacob. Por delante de Pedro y Juan se ha transfigurado divino y dicen, qué milagro tan grande. ¿Sabéis qué? Para mí el verdadero milagro no es que lo divino se transfigurara, se enseñara. Para mí el verdadero milagro es que lo divino, lo grande, lo superior, se escondiera detrás de un cuerpo humano. Porque hay algo que dije el otro día, ¿os acordáis? Dije, Jehová decía que Él no comparte su gloria con nadie. Yo soy Jehová y no comparto mi gloria con nadie. No había nadie que pudiera compartir su gloria. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pero dice el libro de Juan capítulo 1 y texto 1, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en el 14 dice, y aquel Verbo que se hizo carne y vimos que su gloria. La palabra gloria es la palabra Shekinah, que es la misma que se sucedía cuando Moisés invocaba a Dios desde el arca de la alianza. Esa nube de gloria se llamaba Shekinah. Pero hermanos, cuando habla de que vimos su Shekinah, vimos su gloria, estamos hablando de que nunca antes había sucedido algo tan grande. Y es que alguien humano, con cuerpo, con sangre, con cuerpo, alma y espíritu, era capaz de mostrar la gloria del Padre. Es verdad que Moisés bajó del monte y se puso un velo porque su rostro resplandecía, pero le duró poco tiempo. Luego se dio a golpes con una piedra porque no le daba agua. Pero hermanos, Cristo ha resplandecido su rostro y le han mirado y han dicho, Pedrico, este no es igual que los demás, este no es el mismo que los otros, es bueno que estemos aquí. Y Pedro, que era el más echado para adelante, dice, Señor, vamos a hacer 3 enramadas. ¿Sabéis por qué? Porque las enramadas se hacían en la fiesta de los tabernáculos. 7 días tenían que estar viviendo en tabernáculos, hechos con ramas, hacían como tiendas de campaña. Era la fiesta para los primeros frutos. ¿Saben qué significaba? Que la primera cosecha y los primeros frutos se ponían en la puerta de la tienda diciendo, Jehová me ha dado un poco de fruto en adelante, pero me estoy alentando en el fruto grande que viene en el verano. Esa era la fiesta de los tabernáculos. Y lo que estaba diciendo Pedro, esto es un adelanto. Gloria a Dios. Esto es un adelanto. Amén. ¿Sabéis por qué? Porque ha aparecido una nube. Ha aparecido Cristo y en la tierra había 2 testigos, Elías y Moisés. Estaba representando, esto es una representación, prototipo de la venida maravillosa del Señor Jesucristo. Una nube, 2 testigos y Cristo viniendo en gloria. Ellos pudieron ver la gloria, esa gloria que decía Jesús, Padre, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esa gloria que tuve contigo, que la tuve contigo en el Espíritu, la quiero tener en la carne. Y se cumplió cuando en su cuerpo se pudo ver la gloria. Por eso Tomás, cuando lo toca, dice, Señor mío y Dios mío. Porque nadie tocando un cuerpo humano es capaz de llamarle Señor y Dios. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Cuántos dicen un fuerte aleluya? Se ha transfigurado a divino, se ha mostrado. Hermanos, escuchadme, la descripción que da Pedro, aquí la da la descripción que da, aquí la da Juan, pero en la carta de Pedro también la da el mismo apóstol Pedro. La descripción que da coincide con muchas partes del Antiguo Testamento. Muchas, sí, hermanos. Y hay un aspecto que es un poquito difícil de explicar, pero que esto que se ha mostrado no era nuevo.
Y tú dirás, pastor, ¿te has vuelto loco? Sí, a lo mejor sí. Aunque ellos lo vieron, hubo gente que vio manifestaciones del verbo en el Antiguo Testamento. Por eso cuando echaron a Sadrach, Mesach y Abednego, dentro del horno había 3, y uno dijo, hay 4, y uno es semejante al Hijo de los dioses. Cuando Josué ve a un varón con una espada resplandeciente y sus vestiduras brillan y su rostro brilla, también. Pero es que Moisés se puso en la roca y dijo, quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Oh Dios. Pero Moisés, que has visto el mar rojo dividido, has visto el maná, has visto la columna de fuego, has visto que llueven codornices y me estás pidiendo que quieres ver gloria. ¿Quieres más gloria que esta? Sí, quiero ver tu gloria. Porque todos los prodigios y señales que has hecho es para morir. Pero yo quiero ver a ese que hay detrás. Y dice la Biblia, se puso en la peña, en la roca, y a través de la roca vio las espaldas de Dios. Hermanos, hay algo grande aquí. Moisés dijo, yo he visto la gloria. ¿Sabéis qué decía el libro de Joel? Decía el libro de Joel, y la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Sabéis? Los hebreos decían que la gloria postrera, ¿sabéis qué fue? Cuando Herodes el Grande hizo el templo. Pero eso no fue. ¿Sabéis cuándo fue la gloria postrera? Cuando Cristo entró en el templo. Y se ha cumplido la profecía. Salomón tuvo gloria, es verdad. Pero Cristo, cuando ha entrado en el templo, ha sido la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador. Bendito sea su nombre. Es bueno para nosotros que estemos aquí, Señor. Vamos a hacer 3 entramadas porque lo que estamos viendo es un privilegio para nosotros. Y dice la Biblia que mientras estaban hablando y Pedro actuaba humanamente bien, dice la Biblia, una nube de luz los ha cubierto. No era la primera vez que el Padre hablaba desde el cielo vindicando a su Hijo. No era la primera vez, porque cuando ha ido al Jordán y ha subido del agua, dice la Biblia que se oyó una voz en el cielo, que mucha gente la oyó y el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma. Podemos ver maravillosamente cómo Dios, siendo una unidad indivisible, se comparte entre el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y claro, dice la Biblia, hermanos, que cuando les cubre la nube, hay una voz que dice desde el cielo, este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Qué bonito, ¿verdad? ¿Sabéis qué? Hay gente que piensa que Jesús es divino por el Padre, pero que como Hijo no tiene divinidad. Pero aquí vemos algo grande, y es que Cristo se ha manifestado divino y el Padre ha hablado desde el cielo y ha dicho, ese es mi Hijo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Este es mi Hijo. A él oí. ¿Te has dado cuenta? El libro de Hebreos capítulo 1 y texto 1 dice, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, pero en este último tiempo nos habló por medio de su Hijo, por quien asimismo constituyó el universo, el Creador. Y dice en el 2, Él es el resplandor de su gloria. Qué bonito, ¿verdad? Qué maravilloso que el autor de los Hebreos esté de acuerdo con Juan, y esté de acuerdo con Pedro, y esté de acuerdo con Isaías. ¿Sabéis por qué? Porque todos tenían el mismo espíritu. Él es el resplandor de su gloria, y no se queda ahí, y la imagen misma de su sustancia. Válgame Dios. No solo está diciendo Él es su gloria reflejada en los hombres, la imagen del Dios invisible. No solo eso. No es un mero reflejo. Es la imagen también de su sustancia. Es la misma sustancia. Estaba diciendo, es ese Dios que tanto os profeticemos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cuando ha hablado el Padre, ha sido cuando Él ha justificado a sus hijos delante de los apóstoles y ha dicho, esta es mi palabra. A Él oí. Y cuando han oído esto, ¿sabéis lo que han hecho, no? Yo me los imagino así rollo, ellos gozando, Pedro, Juan, gozando, y cuando ha aparecido la voz se han tirado al suelo.
¿Os habéis dado cuenta en la Biblia que cuando Dios se manifestaba no quedaba ninguno en pie? En el Apocalipsis hay un dragón, una bestia, otra bestia, la serpiente antigua. Ahí están todos. Pero dice la Biblia, y se ha levantado el Cordero inmolado. ¡Aleluya! Se han postrado de rodillas. Los 24 ancianos han cogido su corona, la han tirado al suelo, han dicho, ¿para qué quiero corona delante de este? Y han empezado a decir, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Delante de él no hay quien se tenga en pie. Por eso cuando lo van a prender dice, buscamos a Jesús. Y Jesús dijo, yo soy. ¿Y qué hicieron los romanos? Se cayeron al suelo. Y se podía haber ido perfectamente, pero él no se ha querido ir. Ha esperado que se levanten y ha dicho, no, que soy yo. Que he venido para esto. ¿Cuántos da la gloria a Dios? Claro, hermanos, si te quedas fijando, cuando ellos cogen temor y se tiran al suelo, es lo normal. Yo pienso que cualquiera de nosotros vemos una nube y una voz hablando y seguramente tendríamos temor, ¿no? A veces, hermanos, hay algo grande, que hay veces que nos sentimos tan santos y otras veces nos sentimos tan pecadores. Porque Pedro decía a Jesús, Señor, que hemos echado la red toda la noche, hombre, que me vas a enseñar tú a mí de peces, que tú enséñame de muebles, porque eres carpintero, pero de peces a mí, que me han salido los dientes aquí. Dice, Pedro, boga mar adentro y echa la red a la derecha, por favor. Dice, la barca es un día. ¿Sabe lo que hizo Pedro? El profesional, se ha puesto de rodillas y ha dicho, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Gloria a Dios. Es que cuando vemos la gloria de Dios nos sentimos pecadores. Amén. ¿A que sí? Amén. Es que por eso tiene la presencia de Dios. Es el espejo tan santo que por mucho que nos creamos somos pecadores. Pedro ha dicho, vamos a hacer 3 enramadas, hombre. Y Jesús, cuando los toca, dice, no temáis. Y cuando alzaron los ojos, vieron a Jesús solo. Claro, porque era el sello del Padre. Estaba diciendo, a él oí, ya está, ya no hace falta que hable más yo. Yo hablé en otro tiempo, según Hebreos, a los profetas, pero hoy os estoy hablando por mi Hijo, que es mi palabra hecha carne. Oídlo a él, porque en él está la vida eterna y la vida de los hombres. ¿Cuántos da la gloria a Dios? Y ahora, hermanos, me gusta porque dice, y vieron a Jesús solo. Allí no estaba ni María, ni el Papa de Roma, ni San Bartolo, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que tiene la exclusividad de la salvación, que no hay iglesia que la tenga, el único que es el dueño en exclusiva de la salvación, el único que es la puerta y el camino, el único que es el acceso al Padre y a la vida eterna. Por eso vieron a Jesús solo, el único medio. Y dice, por favor, no digáis nada hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Otra vez. Y ellos no lo entendían. Si te quedas mirando, en el capítulo después, ellos están contendiendo diciendo que era eso de resucitar entre los muertos, porque no lo entendían. Ellos sabían que había una resurrección al final del tiempo de angustia que había sido profetizada, pero entonces si es de entre los muertos, entonces hay alguien que no resucita. ¿Sí o no? Claro, ellos asociaban eso a la resurrección del final de la gran tribulación. Entonces, los hebreos creían que todos resucitaban, los buenos y los malos, en el mismo día. Y es verdad que todos resucitan, tanto los salvos como los condenados. Todos resucitan. Unos para bendición y salvación, otros para vergüenza y condenación. Pero claro, ellos pensaban que sucedía el mismo día. Por eso cuando Jesús dice, voy a resucitar de entre los muertos, lo que estaba diciendo, me voy a levantar del sepulcro al tercer día. Y por eso ellos no lo entendían. Porque todavía no habían recibido la revelación. Y ellos no lo entendían. Pero qué misterio, Pedro, Juan, no lo entendían. Pero tú hoy lo estás entendiendo. Amén. ¿Cuántos da la gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte aleluya? Aleluya. ¿Me dejáis que os lea el otro texto? Y ya con esto cerramos. Cuando dice, segunda de Pedro capítulo 1 y texto 16,
Mira qué remate más bonito para este mensaje. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Veis, no? Pedro dice, no os he dado a conocer la venida del Señor que viene por segunda vez, no os la he dado a conocer por medio de fábulas inventadas, lo que está diciendo es por medio de cuentos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo compasión. ¿Es para comérselo a Pedro? No. Y nosotros oímos esa voz desde el cielo. Aquí tenemos un testimonio directo, cuando estábamos con él en el monte santo. Y ahora dice, escuchadme, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De qué está hablando Pedro? ¿De qué estás hablando, Pedro? Está hablando de la venida del Señor. Por eso os he dicho que la transfiguración tiene mucha simbología, pero también es un prototipo de la venida de Cristo. Por eso, hermanos, dice, yo vi su gloria, somos testigos presenciales en el Monte Santo, como Dios habló diciendo, ese es mi Hijo. Dios es el Dios que nunca ha mentido y nunca mentirá, confirmando que ese Jesús era el Mesías que se había prometido. Amén. Amén, amén. Y dice, por eso os digo que tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué anuncia la profecía? Los eventos futuros. Está diciendo, os aseguro que por lo que yo he visto, Pedro, Jacobo y Juan, pero yo, Pedro, os digo que tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Dios. Amén. Y como lo ha dicho Dios, es una palabra profética segura. Amén. Cuidado, que hoy en día puede haber muchas profecías que pueden ser o no ser. Incluso profecías universales que valen para todo el mundo. Pero esta, la Biblia es la palabra profética más segura. Amén. ¿Sabéis qué dice el apóstol Pablo? Y con esto termino. Ninguna profecía, ninguna, fue de interpretación privada. ¿Sabéis qué significa eso? Oh, Dios. Que no puedo cogerme yo, hacerme el iluminado, coger una profecía de las que hay en la Biblia y abordarla para decir una de las verdades que yo quiero decir. Que no, en otras palabras, que no me puedo inventar como algo en base a una profecía porque yo tengo una interpretación privada. No. Ninguna profecía fue de interpretación privada. No es lo que yo diga, lo que tú dices, o el fulano de no sé cuál ha dicho en el año 1900. No. La Biblia ya está revelada. Amén. Vuelvo a repetir, la Biblia está revelada. Amén. Está escrita, está revelada, es completa y autosuficiente. No necesitamos nadie que nos diga una nueva revelación. No. Lo dijo Pablo. Si alguno viene y anuncia otro evangelio diferente, sean atenos. No necesitamos ni otro evangelio, ni un profeta, ni un iluminado, ni un gurú de eso, ni nada de eso. No lo necesitamos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha ardiente en medio de la oscuridad hasta que se manifieste el lucero de la mañana. ¿Sabéis algo? Que a Satanás también se le llamó el lucero de la mañana. Sí, a Satanás también dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Y a Jesús se le ha llamado el lucero de la mañana. ¿Sabéis por qué? Porque Satanás se le fue dada esplendidez. Se le fue dado, hermanos, esmeralda, carbunco, circonito, oro, tamboriles, y su creación fue algo sello, se llamó así, sello de perfección. Pero Cristo ha nacido en un pesebre. Pero ha llegado hasta las alturas. Satanás es rodeado de toda piedra preciosa. Ha querido usurpar el trono de Dios y ser igual a Dios y ha acabado pisoteado en los pies. Pero Cristo ha empezado en un pesebre y se ha sentado en el trono del cielo intercediendo por nosotros. Hermanos, no es como empezamos, sino como acabamos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos da la gloria a Dios? Satanás fue llamado el lucero de la mañana,
Pero Jesús es el verdadero lucero de la mañana. ¿Sabéis por qué? Porque cuando anochece y empieza a rayar el alba, se ve el lucero. Esa lucecita que anuncia que se ha acabado la noche y que viene la luz. Dice, hacéis bien en estar atentos a esta palabra profética como una antorcha en la oscuridad hasta que esclarezca el día y se manifieste el lucero de la mañana. Está diciendo, va a llegar el momento que esta luz que estamos anunciando en palabra profética, nuestros ojos también lo podrán ver. Y termino con esto. Qué privilegio de Juan, Pedro y Jacobo. Te lo digo, si no lo digo me quedo mal. Tienes tú mayor privilegio que ellos. ¿Sabes por qué? Porque un día tú también te vas a encontrar cara a cara con él. Y ellos disfrutaron 5 minutos en el monte, pero a ti y a mí nos espera una eternidad para estar delante de su presencia. Que bendito sea su nombre. Cierra tus ojos en esta hora, vamos a dar gracias al Señor. Te alabo porque eres bueno.